En este vídeo vamos a explicar qué es un servidor web y cómo funciona. Tener claro el concepto es indispensable porque el servidor web es esencial en las páginas web. Vale, ¿cómo funciona un servidor web? Os habréis preguntado alguna vez. Cuando abres una aplicación web, o comúnmente llamada página web, recordemos que una aplicación web es toda aplicación que se abre a través de un navegador web. Realmente lo que ocurre cuando abrimos una página web es que se hace una petición mediante el protocolo HTTP a un servidor web. El servidor web entonces es el encargado de resolver esta petición que le ha hecho el cliente. El cliente, a través del navegador hace una petición a un servidor web. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el servidor web procesa esta petición y da una respuesta. Una respuesta que puede ser tanto un fichero binario o un fichero de texto. Por ejemplo, puede ser un HTML o puede ser una imagen. Un servidor web entonces tiene el fin de recibir peticiones de clientes para posteriormente responderlas o resolverlas con el envío de los ficheros solicitados o necesarios para resolver esa petición, que pueden ser tanto de texto como binarios. Puede servir un documento HTML, puede servir un documento XML, puede servir PDFs, imágenes JPG, imágenes PNG, SVGs, lo que sea necesario. Para que esto sea posible, se obliga al servidor web a escuchar constantemente a través de un puerto. Normalmente para HTTP es el puerto 80 y para HTTPS es el puerto 443. Y así, gracias a la escucha de estos puertos de forma permanente, es capaz de escuchar a los clientes y resolver esas peticiones. Entonces, entre cliente y servidor lo que hay es una transacción que se puede resumir en 4 pasos. En primer lugar, lo que ocurre es que se establece una conexión, o el cliente es el que inicia esa transacción, inicia esta conexión con el servidor y pedirá la página deseada a través de la URL que ponemos en el navegador. Cuando nosotros ponemos, por ejemplo, lavanguardia.com, lo que se está haciendo es una petición al servidor web de lavanguardia.com. El servidor, como está permanentemente a la escucha, lo que puede hacer es resolver esta petición. Escucha la petición del cliente en el momento en el que se la hace a través del puerto indicado y la resuelve sirviendo los ficheros de texto o binarios necesarios para resolverla. ¿Qué ocurre si esta respuesta da un error? Pues no se sirve nada, simplemente se va a servir, no se sirve ningún fichero, se sirve un código de error para que el cliente sepa que esa petición ha dado lugar a un error. El cliente, cuando recibe la respuesta del servidor, tiene que interpretar los ficheros que le ha servido el servidor. Generalmente, lo más habitual es que se reciba como base un HTML. Y así, gracias a esta interpretación de aquellos ficheros que ha servido el servidor, podemos ver la página en sí. Luego, el último paso es que hay un cierre de la conexión entre cliente y servidor. Como vemos, es una transacción que al finalizar se cierra. No hay un contexto que a priori que permanezca entre conexiones, sino que cada conexión es independiente. Luego sí que es cierto que se pueden hacer uso de variables de sesión y cookies para tener un contexto. Los servidores web hemos visto un poquito cómo funcionan, pero realmente son programas que están instalados en un hosting. Comúnmente se asocia al hosting, se piensa que es lo mismo el concepto hosting y servidor web, pero realmente no es así, porque el servidor web es simplemente un software, mientras que el hosting es la máquina en sí. El hosting es una máquina donde se almacena todo el contenido que luego el servidor sirve al cliente. Estos son pues ficheros e imágenes, mientras que el servidor es quien establece las comunicaciones con el cliente. Entonces, recordemos la diferencia. El servidor es un software, el hosting es la máquina. Son conceptos distintos,
pero como están tan vinculados, muchas veces se comete el error de asociarlos y de creer que son lo mismo, pero realmente no son lo mismo. Los hostings pueden ser de varios tipos. Pueden ser, por un lado, compartidos, que son aquellos que son los que tienen un menor coste porque se comparte con varios sitios web. Los compartidos se utilizan para sitios web pequeñitos. El dedicado, en cambio, es lo que se utiliza para los sitios web más grandes, en el cual el hosting es utilizado únicamente para un sitio web. Es distinto, por tanto, al compartido, donde el compartido puede albergar o alberga distintos sitios web, mientras que el dedicado no. Esto, pues, el tema de los compartidos, pues tiene una serie de riesgos, ¿no? Por ejemplo, si me tiran un sitio web que está en este servidor compartido, todos los sitios web que están en este sitio compartido caerán. O si se banea el IP del sitio compartido, pues me banearán también mi sitio, aunque sean sitios de clientes distintos. Luego, por último, tenemos el VPS. El VPS es un concepto que mezcla lo que es los servidores compartidos y los dedicados, porque por un lado es un servidor compartido, pero dividido en hostings independientes de forma virtual, no física, con lo cual cada una de estas particiones son como servidores dedicados que pueden tener su propio servidor web, su servicio de base de datos independiente del resto, es decir, se mezclan ambos conceptos y tenemos como servidores dedicados dentro de un servidor compartido, y esto tiene ventajas y desventajas. Las ventajas es que es un poquito mejor que el compartido, pero obviamente no llega al dedicado, por eso es un precio intermedio, entre el compartido y el dedicado. Comúnmente el término tipos de hosting y el término tipos de servidores web se asocian a lo mismo, por lo que hemos comentado muchas veces. Servidor web y hosting son dos conceptos tan relacionados que erróneamente se atribuyen a lo mismo. Recordemos que el hosting es simplemente la máquina, es como un PC que tengamos en casa, en el cual podemos instalar un sistema operativo y luego podemos instalar los programas que queramos. De hecho, vuestra propia máquina es en sí misma, o podría ser en sí misma, un servidor web, siempre que se instale el software necesario para que se comporte como tal. Ahora que sabemos que un servidor web es un software, necesitaremos un sistema operativo sobre el cual va a correr este software. La mayoría de servidores se montan en Linux. Linux es un sistema operativo libre, pero no por ser libre es malo, es uno de los mejores sistemas operativos, sin lugar a dudas. Mac se basa en Linux. Hasta tal punto de ser un sistema robusto que abarca prácticamente el 80% de los servidores web actuales. Sobre Linux, los dos servidores web más importantes son Apache y Nginx, sin lugar a dudas. El 40% de los servidores actualmente son Apache, son servidores web Apache, mientras que el 30% son Nginx. Como vemos, están muy igualados y son los que destacan con diferencia frente al resto. Ambos servidores, tanto Apache como Nginx, son buenos, pero quizás como norma general es cierto que Nginx presenta un mejor rendimiento. Su configuración también es más fácil de gestionar porque está localizada en un mismo sitio. En Apache, en cambio, podemos externalizarla en diferentes ficheros que podemos ubicar en distintos directorios sobre los cuales actúa, y así pues se genera al final si no somos ordenados, podemos generar un desastre a nivel luego de mantenimiento. Por tanto, sí que es cierto que cuando leáis temas de performance, de optimización de cara al servidor web, muchas veces os recomendarán utilizar Nginx. Bueno, hasta aquí el vídeo sobre servidores web. Espero que el concepto haya quedado claro, hayáis visto la diferencia entre lo que es un servidor web y un hosting, y que os haya gustado el vídeo. Un saludo y muchas gracias.